5 datos curiosos sobre la conversión de San Pablo. ¡1! El martirio de San Esteban. Para entender la conversión de San Pablo, primero tenemos que hablar del martirio de San Esteban. El diácono Esteban fue acusado ante el Sanedrín de hablar contra Moisés y su ley, contra Dios y el templo. Esteban demostró la falsedad de la denuncia y acusó al Sanedrín de haber rechazado y dado muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Los judíos estallaron de furor y odio y se apoderaron del valiente diácono, y sacándolo a empujones fuera de la ciudad, le apedrearon como blasfemo. Esteban oraba diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, recibe mi espíritu. Fue el primer mártir de la Iglesia, por eso San Esteban es conocido como el protomártir. A su martirio asistió y consintió un joven llamado Saulo. La muerte de Esteban fue la señal de una persecución general contra la Iglesia. El Sanedrín quiere destruir la Iglesia fundada por Cristo. 2. Las primeras conversiones al cristianismo. Después del martirio de San Esteban, muchos fieles de la Iglesia se dispersaron por Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía, y predicaron el Evangelio a los gentiles. El diácono Felipe predicó con tanto fervor en Samaria que muchos pidieron el bautismo, y en una ocasión que se dirigía a Gaza, convirtió y bautizó al ministro de la reina Candaces, de Etiopía. Inspirado por una visión misteriosa, San Pedro se dirigió a Cesarea, a la casa del centurión Cornelio. Este gentil, que también había recibido una inspiración divina, pidió a San Pedro que le bautizara a él y a toda su familia. Pero fue en Antioquía de Siria donde se formó la primera comunidad de fieles estable y bien organizada, fundada por los fieles que habían huido de Jerusalén, aunque en su mayoría procedían del gentilismo. Precisamente es en Antioquía cuando comienzan a ser llamados cristianos, los discípulos de Jesús. San Pedro confirmó en la fe a los cristianos gentiles de Antioquía y explicó a los cristianos judíos el gran acontecimiento de la Iglesia naciente. Entonces, los cristianos de Jerusalén se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concebido Dios la conversión que lleva a la vida, como vemos en Hechos 11:18. 3. Saulo, enemigo de los cristianos. La primera noticia que tenemos de San Pablo es que fue el joven que guardaba las capas de los que martirizaron a San Esteban. Nació en Tarso de Cilicia, judío de la tribu de Benjamín y fariseo. Como ciudadano romano, poseía una formación cultural completa. Ferviente judío, odiaba fanáticamente a los discípulos de Cristo y los perseguía a muerte. En una ocasión, consiguió permiso para destrozar la joven comunidad cristiana de Damasco. Por el camino, se sintió repentinamente cegado por una luz celestial, que le derribó al suelo. En ese instante oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Hechos 9 del 3 al 6. 4. La conversión de San Pablo. Saulo ciego fue llevado por expreso mandato del Señor ante el jefe de la comunidad de Damasco, llamado Ananías, que le dijo, imponiéndole las manos: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al punto, se le cayeron de los ojos unas como de escamas y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Pasó unos días con los discípulos de Damasco. Saulo se retiró al desierto de Arabia durante 3 años para prepararse bien para la gran obra en la que había sido llamado, la conversión de los gentiles. 5.
San Pablo anuncia el Evangelio a los judíos. San Pablo empezó a predicar en su ciudad natal, Tarso. Decía a todos que Jesús es el Hijo de Dios, y cuantos le oían quedaban fuera de sí, diciendo: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a cuantos invocaban el nombre de Jesús? Más tarde volvió a predicar a Damasco, y dejaba sin respuestas a los judíos, a quienes demostraba que Jesús era el Mesías. Por eso, los judíos resolvieron matarle. Día y noche vigilaban las puertas de la ciudad para darle muerte. Los cristianos de Damasco avisaron a Pablo una noche para que huyera de la ciudad, y lo bajaron por la muralla, atado con cuerdas. Huyendo, llegó hasta Jerusalén, pero no todos los cristianos creyeron que se había convertido de verdad, hasta que Bernabé lo llevó hasta los apóstoles. La conversión de San Pablo nos enseña que también nosotros hemos de cambiar totalmente de vida, viviendo intrépidamente nuestra fe, dando testimonio cristiano en todos los ambientes donde desarrollamos nuestras actividades. Conclusión. ¿Quién fue el primer mártir de la Iglesia? El primer mártir de la Iglesia fue San Esteban, que murió apedreado por los judíos, mientras él oraba diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, recibe mi espíritu. ¿Dónde se organizó la primera comunidad cristiana? La primera comunidad cristiana se organizó en Antioquía de Siria, fundada por los discípulos de Jesús que huyeron de Jerusalén cuando martirizaron a San Esteban. Fue en Antioquía donde empezaron a llamar cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Quién fue el gran enemigo de la Iglesia? El gran enemigo de la Iglesia fue Saulo de Tarso, judío de la tribu de Benjamín y fariseo, que odiaba fanáticamente a los discípulos de Jesús y los perseguía a muerte. ¿Cuándo se convirtió Saulo? Saulo se convirtió cuando quedó ciego en el camino de Damasco y fue llevado ante Ananías, que le devolvió la vista y lo bautizó, descendiendo sobre el perseguidor el Espíritu Santo. ¿Qué predicaba San Pablo? San Pablo predicaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso los judíos intentaron varias veces matarlo.